En el vídeo de hoy te vamos a mostrar un imprescindible en tu furgoneta camper. Para los que no nos conozcáis todavía, mi nombre es José y junto a mi novia Vanessa y mi gatita Geisha llevamos viajando y viviendo en la furgoneta camper, en esta Iveco grandísima que veis ahí atrás, más de 1 año y medio. El primer año lo hemos estado viviendo en Latinoamérica, hemos hecho Argentina, Brasil y Uruguay y ahora estamos de vuelta en España. Durante todo ese viaje hemos estado viajando con otras campers y todas tenían una cosa en común, a todas les fallaba exactamente lo mismo y en este caso es las baterías. Como ya sabéis muchos de vosotros, o si estáis para camperizar, una de las cosas que necesitamos en la furgoneta camper, aparte del agua y el gas, es la electricidad. Para ello tiramos de baterías y normalmente de paneles solares como los que tenemos nosotros ahí arriba montados. Si no montamos la configuración correcta, pues lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin electricidad. Nosotros, por suerte, montamos una instalación potente, porque nosotros llevamos incluso una máquina de café industrial dentro de nuestra furgoneta. Tenemos 2 baterías de 250 amperios, un total de 500, y un inversor de 3000 vatios para tirar de todo. Obviamente nosotros no montamos litio porque el precio del litio ya sabemos todos que es bastante caro, entonces montamos 2 baterías de gel. Esas baterías de gel, aunque tenemos 500 amperios, solo podemos usar el 50% de la batería. Entonces tenemos 250. Para nosotros ha sido más que suficiente. Nunca hemos tenido que desenchufar el frigorífico. Siempre hemos podido enchufar absolutamente todo en la furgoneta, incluso una moladora, el secador de pelo, una plancha para la ropa, la máquina de café industrial, que son más de 2600 vatios, y nunca hemos tenido ningún problema. Pero ahora volvemos a España y venimos en la temporada de verano y viajamos con un animal. Eso significa que tenemos que cuidar mucho la temperatura de dentro de la furgoneta. Entonces, una de las cosas que se nos había ocurrido era poner un aire acondicionado dentro de la furgoneta. Pero claro, el aire acondicionado dentro de la furgoneta consume un montón. Entonces, empezamos a buscar opciones de cómo ampliar nuestra capacidad de batería para que eso no fuese ningún problema y pudiéramos cubrir todas las necesidades que teníamos durante el verano. Dentro de todas esas opciones que estábamos barajando para ver cómo lográbamos ampliar la capacidad de la batería, se nos ocurrió incluso poner litio en nuestra furgoneta. Pero ¿qué pasa? Las baterías de litio son bastante caras. Para mantener la misma cantidad de amperios que tenemos ahora, tendríamos que gastarnos en torno a unos 800 euros en batería, y además tendríamos que cambiar el controlador de carga, tendríamos que cambiar los cables, tendríamos que hacer una serie de modificaciones en la furgoneta que la verdad no teníamos ninguna gana. Entonces la otra opción que existe, que nos ha parecido bastante buena, son las baterías portátiles, que podemos instalar en el camper o podemos sacar fuera del camper y que no necesita una instalación aparte. Parece que el universo nos estaba escuchando cuando la empresa de All Powers se ofreció a enviarnos una batería para que pudiéramos continuar nuestro viaje por Europa sin preocuparnos de nada con la electricidad. Así que os vamos a mostrar la batería que nos han mandado. Pedazo de batería que nos han mandado. Nos han mandado una batería que es el modelo R1500, tiene 1800 vatios continuo y tiene 3000 vatios de pico. Tiene la misma capacidad esto que las 2 baterías enormes que tenemos nosotros ahí dentro, pero con la ventaja de que ya lleva dentro un controlador de carga, lleva un inversor, lo lleva todo. Nuestro inversor de la furgoneta de 3000 vatios creo que es más grande que esto. Aparte le tenemos que sumar las 2 baterías que llevamos más el controlador de carga. O sea, esto me parece una pasada, que todo ese sistema que llevamos nosotros ahí instalado, ya de por sí es potente, esté compactado en esto. O sea, es impresionante. No habíamos probado nunca una batería de este estilo, no sabíamos cómo iba a funcionar, si iba a ser útil para lo que nosotros necesitamos y si es verdad que aguanta tanta potencia como dicen que aguantan. Como estaba diciendo, esta batería trae incorporado el controlador de carga, lleva inversor, lleva todo. Entonces, ¿qué nos permite hacer todo eso? Nos permite tener 4 salidas de 220 para poder conectar todos los aparatos eléctricos que tengamos de uso normal, como el de una casa. Aparte de las tomas de 220, también tenemos 4 tomas de USB. Tenemos de USB-C, de los nuevos, y tenemos de USB normal. Los puertos de USB-C son de 100 vatios y los puertos de USB normal son de 18, así que podemos cargar diferentes tipos de potencia. Aquí tenemos una toma de mechero también, por si tenemos algún aparato exterior que queramos conectar ahí, pues también tenemos esa toma que la verdad viene muy bien. Aparte de todas estas tomas, también tenemos aquí arriba 2 superficies donde podemos cargar dispositivos que se carguen mediante carga inalámbrica. Por ejemplo, nuestro iPhone lo podemos poner aquí arriba y se va a cargar sin necesidad de cable. Eso me encanta. Luego aquí tenemos
una pantalla que se enciende cuando presionamos el botón, que nos indica tanto el porcentaje de carga de la batería como los vatios que le están entrando por si lo estamos cargando y los vatios de salida y el tiempo que le queda de batería con el consumo que le tengamos puesto, obvio. La verdad que la pantalla es bastante sencillita, es bastante simple, te muestra todo muy claro, tienes todos los simbolitos delante, te muestra si está activado el Bluetooth para conectarlo con el móvil, te muestra si está conectado los paneles solares, si está conectado a la red eléctrica, te da una visión completa de todas las funciones que tiene la batería. Pero aparte hay una aplicación que te descargas en tu móvil, esto lo lleva incorporado y te puedes conectar tanto por Wi-Fi como por Bluetooth. Entonces podemos controlar absolutamente todo desde ahí, es una pasada. Aquí en el lateral viene con una tapita que simplemente apretamos, se abre para poder conectar otras dos baterías como esta en caso de que querramos ampliar esto, porque si la compras y por lo que sea más adelante quieres ampliar, no tienes por qué cambiar la batería. Compras otra exactamente igual, se conecta con un cable, la puedes poner tanto encima como en un lateral y ya tendrías el doble de capacidad y el doble de potencia. Por el otro lado tenemos la toma para poder conectarla a la red eléctrica. Nosotros aprovechamos, por ejemplo, cuando vamos a lavar la ropa, mientras que esperamos que se lave la ropa, pues la tenemos ahí cargando. Luego tenemos aquí también un fusible en el medio y de este lado tenemos una toma para cargar desde las placas solares, que no contentos con la batería nos han enviado unos paneles solares plegables. Los paneles solares vienen en una tipo mochila, pero se abre con estos dos pequeños cierres que tenemos aquí y una vez que los abrimos podemos desplegarlos y tenemos un total de 4 paneles solares enormes. Esto tiene una potencia completa de 200 vatios, aunque lo haya hasta de 600 vatios. Obviamente, mientras más cantidad de vatios tengas en los paneles solares, más rápido va a cargar esta batería. Creemos que con 200 vatios a nosotros nos va de sobra. Creo que es una opción bastante buena y no tan grande, porque los de 600 vatios son bastante más grandes. Ya sabéis que todo el espacio que se puede ahorrar en la furgoneta, muchísimo mejor. Viene con este bolsillo, dentro nos encontramos todos los cables y adaptadores que nos hacen falta para poder conectar la batería a una toma de carga. Las placas solares las podemos poner tanto colgadas en la furgoneta, que hemos visto gente que las cuelga así en el lateral de la furgoneta, las podemos poner en el suelo, que traen unas patitas para poder conectarla al suelo y orientarla a donde más de la luz del sol. Y luego esta otra opción que para nosotros nos viene muy bien, que no se la he visto a nadie, si alguno de vosotros lo hacéis por favor déjalo en comentarios. Se me ha ocurrido utilizar la placa solar como parasol en el cristal de adelante, por dentro, plegando una de ellas. Cuando pliego una con 3, que es más que suficiente, me cabe justo en el cristal de la Iveco. La utilizo como panel solar y la utilizo como un protector solar para el sol para la cabina. Mientras tanto la batería la dejo en la cabina conectada y me va cargando la batería a la misma vez que me está tapando el sol. O sea, es un triunfazo. Bueno, y ahora después de mostraros un poco así cómo funciona por fuera y cuáles son las características de la batería, lo que vamos a hacer es ponerla a prueba, así que vamos al lío y vamos a ir enchufando cositas. Aquí tenemos preparadas varias cosas que las vamos a enchufar. Son las cosas más importantes para nosotros y las cosas que más usamos y para lo que más lo utilizaríamos. Normalmente para todo esto que estamos usando, yo creo que conectamos una o dos cosas a la misma vez y es lo máximo que podemos conectar ahí. Y como les he dicho, tenemos 3000 vatios de potencia en ese camper. Vamos a ver si es capaz esto de aguantar un poquito más, lo mismo, vamos a verlo. Lo primero, Vanessa va a hacer café. Para hacer café nosotros usamos todas las mañanas un hervidor de agua. Este hervidor de agua es eléctrico, de 900 a 1000 vatios. Eso es lo que consume el hervidor de agua. Que hay mucha gente que no utiliza hervidores de agua en el camper porque no tiene suficiente electricidad. Así que esto es una muy buena opción. Una cosa que no he dicho, este tipo de batería no necesita ningún tipo de homologación en la furgoneta. Con esto lo tenéis todo. O sea, es súper práctico. También hay campers que son de quita y pon. Entonces, para cuando ponen el habitáculo, pues tienen la batería. Bueno, ahí lo tenemos enchufado. Vamos a encender la parte de los 220 del inversor. Tenemos que esperar un pelín. Ahí se encendió. Y ahí le vamos a dar. Ahí va. Vamos a esperar que caliente. Vamos a ver cuánto dice que está consumiendo esto. Aquí nos marca 941 vatios. Nos dice que le queda 1 hora de batería si tenemos el hervidor conectado durante 1 hora sin parar. Y esto es sin conectarle las placas. Si tuviéramos las placas conectadas,
a la misma vez que se descarga se va cargando. Pero bueno, mientras que Vanessa hace el café, yo voy a ir conectándole más cositas. Vamos a enchufar el móvil aquí arriba, como he dicho, se carga inalámbrico. Para eso vamos a encender los puertos USB. Otra cosa muy importante que utilizamos un montón es el dron. Y el dron lleva estas baterías, que son 3 baterías. No me pone la capacidad, pero bueno, sé que son bastante potentes porque las hemos utilizado para cargar otro tipo de cosas, que las vamos a enchufar. Bien. Y esta la vamos a usar con el USB. Esto ya está yendo súper rápido. Otra cosa importantísima para nosotros, el ordenador. Esto es con lo que se crea la magia, con lo que se editan los vídeos. Esta es nuestra herramienta más importante de todas. Y esta la vamos a conectar a 220. Enchufamos aquí y la conectamos. De 940 que estaba marcando antes, ahora marca 996, 998, 999, 1000 vatios. Acabamos de pasar los 1000 vatios, 1003 vatios en total. Y algo que todo el mundo le tiene miedo a enchufar en el camper. No he conocido a nadie que tenga un secador de pelo. ¿Vale? Tenemos un secador de pelo en el camper si hay alguien y lo usamos. Que tenga, por favor lo dejan en comentarios porque me encantaría saberlo. Este pelo no se peina solo. Entonces, uso secador de pelo, sí. 2200, aquí ya estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? ¿Y aguantará con esa? Vamos a intentarlo. Todo lo que puede pasar es que salte el modo de protección que tiene dentro y ya está, y se apague y lo tengamos que reiniciar. Pero no jode a ningún artefacto. No. ¿Seguro, no? Seguro. Que están mis 2 cosas más importantes de la vida. Bueno, dale. Bueno, de la vida no, perdón. Se supone que soy yo. Tengo miedo. Esto ya casi termina. $1516. 1600. Y ahí cortó. Cuando le he puesto el máximo de potencia, se ha pegado un pico a casi 3000. Pero en la primera eran 1500 y podía aguantar entonces. Es más, ahora has desconectado el hervidor, ¿no? Ya había terminado. Volvemos a darle. Ahí se encendió de nuevo, hace un pequeño clic. Ahí tenemos. Secador de nuevo. Ahora está a máxima potencia. Y a máxima potencia ahora no se corta. Tiene el ordenador que tira bastante. Ah, ¿estaba conectado el ordenador también? Sí, está el ordenador, está el dron, la batería del dron, está tu móvil encima y estaba el hervidor de agua. Wow. Creo que se lo ha aguantado muy bien. Mucho, mucho. Nuestra idea es poder buscar algún tipo de aire acondicionado portátil pequeñito que consuma unos 1000 vatios, poder tenerlo conectado con esto con un temporizador para ir enfriando la furgoneta cada hora más o menos, que se encienda un ratito y que esté dentro bastante fresquito. Bueno, pero por el momento hemos encontrado un ventilador que es a 220. Sí, es a 220, pero consume nada, 30 vatios, o sea que esto lo vamos a poder utilizar. No sé, puede estar una semana encendido que no se va a acabar. Bueno, ¿qué? ¿Terminamos el café? Sí. ¿Está rico? Vamos a tomarlo. Vamos a ver cómo está eso. ¿Qué café estamos tomando, por cierto? Un Etiopía. ¿Etiopía? Unos tostadores de Rotterdam. Wow, qué bueno. Esto es otra cosa que me encanta de esta batería, y es que cuando queremos hacer café fuera, como hoy por ejemplo que estamos aquí en este patio, tenemos que ir dentro, hacer café dentro y después sacarlo todo. Y hemos estado con amigos y hemos tenido que irnos a la furgoneta a hacerlo todo. Esto nos va a permitir poder hacer cosas fuera, como por ejemplo seguir compartiendo con amigos mientras preparamos el café. También vamos a poder estar fuera con los ordenadores cuando estamos trabajando fuera, con todo esto que le hemos enchufado, el hervidor de agua, el ordenador que se sigue cargando y el móvil que se sigue cargando y la batería portátil. Con todo eso conectado a la batería nos queda un 91% y nos queda para 13 horas de autonomía. Con todo conectado, 13 horas completas. O sea, tranquilamente pasada. Se podría usar para un camper, por ejemplo, conectar la heladera, conectarlo todo lo que hay en el camper. Sí, la conexión de 220 del camper la conectas a esto y la conexión de 12 voltios la conectas a esto. O sea, para el que no se quiere enroscar, yo creo que está perfecto. Nosotros, entre las 2 baterías que tenemos en el camper, más las 3 placas solares que tenemos arriba, más todo el cableado, más el inversor, más el controlador de carga, sumamos aproximadamente unos 1.200 euros. Más toda la mano de obra, que la pusimos nosotros, obvio. Claro, si se lo llevas a alguien profesional a hacérselo, te va a costar bastante más. Y esta batería tiene un precio que lo vamos a dejar aquí en pantalla, con un descuento, que además os vamos a dejar en la descripción, que no supera el coste
de lo que tenemos nosotros ahí montado. O sea, yo creo que está genial. Tendríamos que haber visto esta opción antes de comernos tanto la cabeza con la instalación que hemos hecho en el camper. Pues sí, la verdad que sí, porque aparte otra opción que tiene esto que me gusta más que la del camper, te la puedes llevar a casa, te la puedes llevar a la lavandería, la puedes llevar en cualquier sitio donde tengas una toma de red eléctrica y tarda solo 45 minutos en cargar desde 0 a un 80%. Y eso es una opción que el sistema fijo no tiene. En un día de lluvia, días nublados, nosotros no podemos cargar las baterías apenas. Si no tienes camping y no tienes sol, no, esto nos va a dar una vida en invierno impresionante también, no solo en verano. Es una batería de emergencia estupenda, aparte que se puede guardar fácilmente en cualquier rincón del camper. Si es muy grande para ti, si es muy grande para el tamaño de camper que tiene, tienen otros modelos un poco más pequeños, de diferentes potencias. Lo podéis mirar todo en la página web de Allpowers. Aparte, con el link que les vamos a dejar abajo, vais a poder tener un 10% de descuento en la batería. Las tienen desde 300 vatios hasta 3500 vatios, o sea, tienen un rango grandísimo de baterías y de potencia. Y de echarle un vistazo a ver si os cuadra tanto los paneles solares como la batería, como todos los accesorios que tienen en la página web. Y recordad que si lo hacéis a través del link que aparece en la descripción, tenéis un 10% de descuento. Así que muchísimas gracias Allpowers por confiar en nosotros y por enviarnos esta batería que nos salva la vida. Esperamos que les haya gustado este vídeo, espero que haya quedado resuelta y cubierta todas las especificaciones de la batería. Si tenéis alguna otra pregunta, pues nos podéis preguntar o aquí mismo en el vídeo de YouTube, o lo podéis ir a preguntar en Instagram, en nuestras redes sociales, siempre podéis contactar con nosotros. Así que muchísimas gracias Allpowers por esta increíble batería y a los coffees les decimos hasta el próximo video.